Cambiando de tema, resulta que el New York Times, resulta que habló de un tema muy interesante, este diario estadounidense tan importante a nivel internacional. Habla sobre el cómo las telenovelas mexicanas están reviviendo en plena pandemia. Y es que el romance, miren, les voy a leer tal cual el artículo, que además ya ha sido retomado por diarios como El País, El Clarín. O sea, realmente ha sido un artículo que ha llamado muchísimo la atención. Dice: el romance de México con el melodrama había terminado. Después de décadas de reinar en los horarios de la máxima audiencia, las icónicas telenovelas del país perdían espectadores, dice el New York Times. Los ejecutivos de la industria las declararon obsoletas, demasiado cursis y simplistas para competir con programas más elevados y de mayor presupuesto. Ahora, gracias en parte a la pandemia, la telenovela resurge con creces. Yo pienso que fue desde antes, Recordemos que el año pasado Amores Verdaderos fue un éxito y es un melodrama clásico. Entonces yo pienso que fue desde antes que empezaron estos resultados fabulosos para los melodramas clásicos. Dice: confinados en sus hogares, millones de mexicanos han dedicado sus noches a los melodramas tradicionales, encontrando en los rostros familiares y los finales felices garantizados un bálsamo para las ansiedades surgidas de una crisis de salud que ha dejado al menos 43,000 muertos y millones de desempleados. No hay miedo, ni horror, ni miseria, dijo Enrique Millán, de 75 años, sobre las telenovelas que se adueñaron de su atención después de que la pandemia puso el fútbol en pausa. Esto es importante mencionar porque efectivamente el fútbol está en una pausa porque no se pueden hacer eventos masivos y también, por supuesto, la gente está en casa. Las telenovelas se emiten por señal abierta, lo que hace más accesibles que Netflix o los canales premium, pero su atractivo también proviene de un estilo particular de aburrimiento de la vida en cuarentena, al mismo tiempo que calma los temores y ofrece la intimidad emocional que las interacciones diarias han perdido gracias al virus, dice el New York Times. Enciende la televisión, el tiempo pasa y no sientes que no estás haciendo nada, dijo Minerva Becerril, quien ve telenovelas y otros melodramas las noches con su madre de 90 años. Es importante y muy interesante porque yo siempre digo sobre las telenovelas mexicanas y yo se los he compartido, ¿no? Les he compartido. Mis telenovelas favoritas tienen que ver con algo emocional, tienen que ver con algún recuerdo de mi infancia, de mi adolescencia o parte de mi juventud. Y la experiencia de ver una telenovela tiene mucho que ver con quién la ves, cómo te encuentras tú. Y muchas de las veces una telenovela te puede remontar al episodio más hermoso de tu vida o al episodio más doloroso. Las telenovelas son parte de la cultura mexicana. Entiendo que sí, por supuesto, han generado estigmas, han generado clichés, pero las telenovelas también han ayudado mucho a una sociedad a no colapsar en momentos como el que hoy se está viviendo. México ha pasado por muchos momentos dolorosos, el terremoto del 85 y muchos otros momentos de crisis. Hoy vivimos otro tipo de crisis que nunca imaginamos vivir, una pandemia. Y como dice el New York Times, sí, el público ha recuperado la fe para sus propios melodramas y es ahí lo más interesante. Ahora, creo que Televisa tendrá que tener una estrategia a los ejecutivos muy inteligente sobre cómo aprovechar este momento tan importante para las audiencias de los que gozan de ver telenovelas mexicanas. Y si Azteca se pusiera más vivo, los ejecutivos y los empresarios decidieran volver a hacer telenovelas, lo pueden hacer, porque están en el momento preciso, en el momento ideal.